Estamos estudiando la epístola de los Efesios, ¿verdad? La epístola del apóstol Pablo. Y específicamente estamos estudiando esta semana cómo permanecer firmes. Y exactamente el día de hoy vamos a estudiar de pie en el antiguo campo de batalla. Así que ese va a ser el tópico de hoy. Pero antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por salvarnos. Ayúdanos a entender tu palabra en esta hora y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Voy a leer lo que está registrado aquí en el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia. Aquí el apóstol Pablo precisamente nos exhorta a estar y a permanecer firmes. ¿Firmes en qué? En nuestra creencia, en nuestra fidelidad al Señor, a nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, hablando precisamente para entender esta metáfora militar del apóstol Pablo, necesitamos entender qué significa estar firmes. ¿Qué significa estar firmes? El diccionario lo describe de esta manera. Estar firmes es estar completamente fijo en algo, no estar sujetos a cambios, ser de creencia y de resolución sólidos y ser leal y fiel, que es estable, que es constante. Así que realmente es una definición, ¿verdad?, que nos da el diccionario de ausencia de cambio, o sea, permanecer fijo, constante, estable, fiel, leal a nuestras creencias, ¿verdad? Y especialmente a nuestra fidelidad a nuestro Dios. Ahora, el verbo que sugiere solo una postura defensiva, ¿verdad? El verbo en hebreo sugiere esto, que es una postura defensiva. Así que hay un libro escrito por Tucídides que describe las batallas, cómo se desarrollan las batallas y cómo tiene que hacer un ejército para salir victorioso. Y él describe entonces allí digamos, tres acciones sucesivas que debe hacer el ejército para permanecer en un estado victorioso. Número uno, los soldados deben cerrar con el enemigo, es lo que significa que deben marchar al encuentro de sus enemigos. Número dos, luego deben atacar y mantenerse firmes. Y número tres, finalmente deben hacer retroceder al enemigo. Entonces, eh, esas son las tres acciones que debe tomar un ejército si quiere permanecer victorioso contra el ejército enemigo. Ahora bien, el momento clave de una batalla en la antigüedad se daba en la segunda de estas tres acciones. Como dice la segunda, luego debe atacar y mantenerse firme o defender nuestra posición, luchando cuerpo a cuerpo con el enemigo. Así que entonces, esta posición nos indica que debemos atacar y permanecer firmes. Como dice aquí, el concepto es estar completamente fijo en algo, no estar sujeto a cambio, ¿verdad? Que es fiel, que es leal, que es estable, que es constante en su proceder. Así que entonces, allí vemos, ¿verdad? Que
esta batalla de la antigüedad se daban en la segunda de todas de estas acciones que hemos mencionado. Y además, el apóstol cuando describe esto nos menciona algunos asuntos importantes que tiene que ver entonces con el permanecer firme, leal a nuestro Dios. Estar firme, pues el orden en que se describen las partes de la armadura es probablemente el mismo que seguía un soldado romano cuando se ponía la armadura. Así que el orden que da el apóstol Pablo allí en la descripción de el capítulo 6 de Efesios, precisamente, parece ser que es el mismo orden que seguía un soldado romano cuando se colocaba su armadura. Por lo tanto, existe una secuencia lógica de ideas, ¿verdad? En la colocación de la armadura. Así que la figura es una grandiosa culminación de uno de los pasajes más profundos que cada vez más, que alguna vez se haya escrito, ¿verdad? Estad pues firmes. Ahora, además dice el apóstol Pablo allí en el versículo 14, ceñidos. El cinto que ceñía el soldado mantenía unidas todas las partes de su armadura, que de otro modo le habrían estorbado sus movimientos. Así entonces, este, el estar ceñido, ¿verdad? El soldado le mantenía unidas todas las partes de la armadura para que pueda desarrollar o hacer un trabajo eficaz. Además, dice el apóstol allí en el capítulo 6, versículo 14, estad pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia. La verdad de la cual se habla aquí, que habla el apóstol Pablo, es más que probidad personal, es la verdad de Dios abrigada en el corazón, que se ha arraigado y que mueve nuestra vida. Es la verdad de la salvación, es la verdad de la eh, existencia de este maravilloso Dios Jesús que vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que entonces, esta coraza, como lo describe allí, ya sabemos, ¿verdad?, que Pablo tomó estas imágenes de allí de Isaías 59, pero en 1 Tesalonicenses 5:8 también nos lo está mencionando, así como la coraza protegía precisamente. ¿Cuál era una de las funciones de la coraza? Proteger el corazón del soldado, la justicia, conservar la vida del creyente y protege los órganos vitales de su vida espiritual, que no es otra cosa que la justicia de nuestro Dios. Algunos ven aquí la justicia de Cristo que cubre al Hijo de Dios, otros la lealtad personal del cristiano a los principios, pero ambos aspectos de la justicia son esencialmente para un combate victorioso. Pablo probablemente tenía ambos en cuenta acerca del consejo de la justicia. Así que entonces cada uno de nosotros necesitamos colocarnos esta coraza, ¿verdad?, de protección. Y esta coraza nos dice 1 Tesalonicenses 5:8 y Isaías 59 que esta coraza protegía al soldado de el corazón del soldado. Y precisamente esta coraza nos permite hacer frente a este enemigo porque con nuestras propias almas no podemos hacerlo. Es necesario que nosotros vayamos a enfrentar este enemigo con la armadura de Dios, no nuestra armadura, sino la armadura de Dios. Además, los pies deben estar calzados. Los soldados romanos se protegían las piernas con grebas, una especie de canilleras, y calzaban sandalias. Calzaban sandalias. Esto era necesario para no estorbar los movimientos en un terreno, digamos, escarpado. Tenían que poder afirmarse bien para resistir los ataques, como decía aquí este descriptor de guerra antigua. Tenían que afianzarse bien para resistir los ataques. El pelear cuerpo a cuerpo. Nosotros también estamos peleando cuerpo a cuerpo contra un enemigo poderoso, pero es un enemigo vencido porque Cristo lo venció.